Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Nacho, soy el técnico de la oficina Acelera Pyme de Femeval. Estamos hoy aquí para hablaros de factura electrónica y las nuevas obligaciones de facturación. Ahora Joaquín enseguida nos explicará un poco cómo va este tema, sobre todo pues, las nuevas novedades que hay ahora en factura electrónica. Antes de empezar con él, bueno, primero todo quería dar las gracias a PIMAG por recibirnos una vez más aquí en su sede, poder realizar una jornada conjunta. Como siempre, nosotros encantados de trabajar juntos. Y antes de empezar con él, os voy a explicar un poquito lo que es la oficina Acelera Pyme de FMVAL, para todos aquellos que no nos conozcáis, pues que nos conozcáis un poquito mejor y enseguida estaremos con Joaquín. Voy a compartir una pequeña presentación y empezamos. Vale, bueno, pues como decía, hoy hablaremos de factura electrónica, ¿no? Que es para lo que hemos venido todos a ver, pero bueno, empezaremos enseguida, pero yo os voy a explicar un poquito lo que es la oficina Acelera Pyme de Femeval. Si me hace caso esto, estaría estupendo. Ahí. Vale, la oficina Acelera Pyme de FMVAL está dentro de una red de oficinas Acelera Pyme que puso en marcha el gobierno de España a través de Red.es hace ya unos cuantos años. Esta ya es la segunda convocatoria, en breve empezará la tercera y podéis encontrar oficinas Acelera Pyme en todo el territorio español, bien a través de oficinas Acelera Pyme, a través de asociaciones de empresas, como puede ser FMVAL. También encontraréis oficinas Acelera Pyme dentro de colegios profesionales, de cámaras de comercio, y también hay oficinas Acelera Pyme rurales para los lugares más con menos población. ¿Cuál es el objetivo principal de la oficina Acelera Pyme, al igual de que todas las oficinas Acelera Pyme de España? Bueno, pues el objetivo principal de la oficina Acelera Pyme es intentar que las empresas sean más competitivas utilizando tecnologías digitales para poder digitalizar su negocio. Es el principal objetivo que tenemos, y para ello damos servicio de información y asesoramiento en todo lo que es materia de digitalización y transformación digital, y también intentamos ayudar a entender un poco mejor pues todo lo que es el proceso de digitalización dentro de la empresa con diferentes jornadas como la que estamos haciendo hoy aquí. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo que explica un poco mejor también todo lo que hacemos. Ahí se escucha por aquí. Bueno, como veis, pues lo que os he explicado un poco es que os acompañamos en todo el proceso de digitalización de vuestras empresas, haciendo diferentes tipos de eventos y realizando diagnósticos de digitalización, que ahora os explicaré en qué funciona, y también pues, informándoos de todas las ayudas que hay en materia de digitalización. Y bueno, tenemos diferentes tipos de eventos a lo largo del año tenemos diferentes tipos de eventos. Hacemos eventos online exclusivamente, los webinars que hacemos semanalmente dedicados a algún tema. También hacemos eventos showroom, donde presentamos una solución digital. También hacemos workshops, que son las visitas a institutos tecnológicos y universidades de la provincia de Valencia y Castellón. También los Open Days, donde una empresa nos explica un caso de éxito de una implementación de algo digital en su empresa. Y también los matchmaking, que son pues, sobre todo pues, para relacionarse con otras empresas. Todo completamente gratuito.
Y bueno, como os decía el vídeo también, pues intentamos manteneros informados a través de nuestra página web. Encontraréis todos los contenidos que hacemos, pues eso, en materias de digitalización, tanto ayudas como noticias de interés, como cualquier otro evento que podamos realizar. También tenemos una aplicación para teléfono móvil que podéis descargar bien en el QR que veis en pantalla o en los folletos que os hemos dejado. Y también tenemos un boletín informativo que enviamos semanalmente pues para informar un poco y ampliar todos estos temas. Como os decía, también tenemos un servicio totalmente gratuito de digitalización, que un compañero nuestro va in situ a vuestra empresa, os hace un análisis detallado de la situación de vuestra empresa y decide en qué área de la empresa sería más conveniente digitalizar vuestra empresa. Como ya os digo, es un servicio totalmente gratuito. Si tenéis cualquier duda, nos lo podéis luego preguntar y mi compañero se pondrá en contacto con vosotros y irá y os hará este servicio pues, que es un análisis que se traduce en un diagnóstico y una propuesta en digitalización que podríais pues desarrollar. También comentaros que todas las empresas que colaboran con nosotros son de ABETIC, de la Asociación de Empresas TIC, del cual Joaquín es el presidente. Y bueno, colaboramos estrechamente con ellos. Muchos de ellos también son agentes digitalizadores del Ki Digital. Y bueno, colaboramos estrechamente con ellos en todo el área de digitalización. Al final es con los que más trabajamos y también queríamos pues que lo supierais. Y ya por último os voy a hablar rápidamente de las ayudas que hay actualmente en digitalización, de una manera resumida. Si tenéis luego cualquier duda también nos lo podéis decir. Voy a empezar con el Kit Digital, que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis y si no os informo rápidamente. El Kit Digital es una iniciativa que puso también Red.es en marcha hace unos años, que básicamente el objeto principal es ayudar a las empresas a digitalizarse. Para ello puedes solicitar este bono a través de la página web acelerapyme.es y en el momento que os lo concedan podéis utilizarlo en implementar cualquiera de las soluciones digitales que luego os explicaré. Dependiendo del número de empleados, han habido un montón de segmentos, un montón de convocatorias, podéis acogeros a una u otra y cada convocatoria el importe del bono es uno u otro. Ahora mismo hay abiertas 4, que son las que veis en pantalla, el segmento 3, el 4 y el 5 para empresas de 0 a 3 empleados, de 50 a 100, de 100 a 250 y luego también hay una convocatoria exclusiva para comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias. Como veis, se han ido ampliando los plazos y acabarán unas en junio y otras en octubre. Y el importe pues varía entre 3.000 y 29.000 euros, pues dependiendo del segmento en el que os encontréis. Los requisitos para solicitarla, pues nada, simplemente es rellenar el test de diagnóstico digital que encontraréis en la página acelerapyme.es y bueno, también hay que tener en cuenta pues que vuestra empresa esté al corriente en seguridad social y hacienda y no esté en crisis y demás. En el momento que os lo concedan podéis utilizarlo en cualquiera de las soluciones digitales que os comentaba antes que veis en pantalla. Puede ser pues bien comercio electrónico, gestión de redes sociales, también hay un apartado para factura electrónica, ciberseguridad, bueno, hay un montón que podéis ver en la página web y en el momento que os lo concedan acudir al agente digitalizador que más os convenga y él os implementará el bono. También comentaros rápidamente 2 o 3 ayudas más. La primera que os voy a comentar es la ayuda activa industria 4.0, que es una ayuda que pueden solicitar todas las empresas que estén encuadradas dentro de la sección C de la actividad de la clasificación nacional de actividades económicas. Y el objeto principal de esta ayuda es pues, poder ayudar a las empresas, sobre todo a las industrias, a llevar a una transformación a una industria conectada 4.0. Las empresas licitadoras que realizan esta ayuda son las que veis en pantalla y bueno, sobre todo la empresa beneficiaria se verá beneficiada con un plan de actuación hacia una industrialización, hacia una industria, hacia una digitalización a una actividad industria 0.0. También quería comentaros la ayuda de Activa Ciberseguridad, que es una ayuda que sí que pueden solicitar todas las pymes y empresas que estén dentro del territorio español.
Y el objeto principal de esta ayuda, pues es ayudar a las empresas a realizar un plan de ciberseguridad específico pues eso, en ciberseguridad dentro de la empresa. Además de esto, recibirán 20 horas de asesoramiento con empresas consultoras de primer nivel, bueno, es un diagnóstico que se traduce en una propuesta, en un plan de ciberseguridad para la empresa que lo solicite. Y ya por último, también comentaros que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, ha puesto en marcha también una línea de crédito para todos los beneficiarios del kit digital que quieran ampliar el importe, o los agentes digitalizadores que quieran tener un anticipo del importe del bono. Se puede realizar en cualquier tipo de modalidad que el banco o la entidad financiera pues acuerden. Por mi parte ya está. Recordaros otra vez que todos los servicios que ofrecemos a través de la oficina CEDA PYME de FMVAL son totalmente gratuitos gracias a la subvención de Red.es. Y cualquier duda que tengáis, bien nos lo podéis comentar ahora, o podéis encontrarnos en nuestra página web, correo electrónico, teléfono, o en cualquiera de las redes sociales donde estamos presentes. Así que yo, por mi parte, lo voy a dejar ya y voy a dar la palabra a Joaquín, que es el encargado de realmente hablar de la factura electrónica, que es lo que venimos hoy todos aquí. Así que te paso el micro. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto a todos y todas los que estáis aquí en presencial como los que están online. Esta es la segunda parte de una charla que ya hicimos hace unos meses, donde ya hablamos de toda esta legislación, y en aquel momento todavía no estaba claro, porque faltaba publicar una orden ministerial, que a día de hoy ya sí que está todo claro. En uno de los dos aspectos que ahora os hablaré, ya está totalmente claro cuándo entra en vigor y las obligaciones que vamos a tener. Eh, Tener en cuenta que lo que hablamos aquí se está retransmitiendo también y se puede ver online. Entonces, pues tenerlo en cuenta, porque también desde Hacienda sabemos que nos están viendo, porque nos han enviado correos con dijisteis tal en tal charla que no era exactamente, o que... Entonces, tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hablar bueno, soy Joaquín García y vamos a hablar de la factura electrónica y las nuevas obligaciones de facturación. Ya desde un principio, aclarar bien que vamos a hablar de dos cosas distintas, ¿eh? Estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la factura electrónica, que es una cosa, y otra cosa es las obligaciones de facturación, que es otra cosa distinta. Lo que a día de hoy ya tenemos claro y sabemos cuándo y cómo va a entrar en vigor son las obligaciones de facturación. De la factura electrónica, ahora luego os lo explicaré, todavía no tenemos certidumbre de cómo va a ser exactamente, aunque ya está muy esbozado, pero sí las obligaciones de facturación. Tengo que apuntar aquí. Es el de la izquierda, ¿no? Sí. El de la derecha. Vale. Bien, os hago una pequeña introducción. Nuestra empresa se llama RPA y somos fabricantes de software desde hace más de 25 años y nos dedicamos exclusivamente a lo que es programas de gestión, que se llamaba antes, lo que ahora se llama ERPs. Pero llevamos ya muchos años batallando con temas como facturación, fabricación, etcétera, y lo tenemos muy, muy trabajado. La empresa pertenece a la asociación de la Comunidad Valenciana TIC, que se llama ABETIC, y a nivel nacional pertenecemos a la Confederación de Empresas TIC, que es CONETIC. Bien, pues desde el principio, tanto con Hacienda, sobre todo con Hacienda y con el Ministerio de Economía, se crea un grupo de trabajo para elaborar estas leyes que hoy ya tenemos en el BOE. Estamos hablando de a lo mejor 6 o 7 años atrás, que se empezó a hablar y a esbozar. Se pretendía hacer unas cosas, luego otras, nosotros aconsejábamos o decíamos y tal. Muchas cosas, la verdad es que hemos conseguido que al final sean así, y otras no. Y otras que no las hemos conseguido, ahora parece ser que sí que están yendo hacia lo que nosotros aconsejábamos. Entonces era solo poneros un poco en antecedentes de por qué sabemos las cosas que sabemos. Ahora ya está en el BOE, o sea que ahora ya no hay que... Pero vamos. Bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo es la transformación digital, ¿eh? Entonces,
Esto es algo que tenemos que hacer todas las empresas porque el mundo se ha transformado digitalmente y lo tenemos que hacer antes o después. De todas maneras, Hacienda o el Ministerio ha decidido darnos un empujón y obligarnos. Entonces, va a haber una transformación digital en todo lo que es la emisión de facturas. Bien, esto es el índice de lo que vamos a hablar. Primero, aclaremos bien los conceptos de las dos cosas que os he hablado. Os pondremos en antecedentes. Todo esto no es nuevo, sino que ya está en vigor en algunos sitios. El estado actual, como estamos a día de hoy, y las dos leyes que afectan a todo esto, que es lo que os decía desde un principio. Hay una ley, que es la ley antifraude, que identificaremos con una palabra que es la que va a utilizar Hacienda y para todos va a ser al orden del día, que se llama Verifactu. Luego os explicaré. Y otra ley que nació un año más tarde, que es la ley Crea y Crece, que eso es la que regula la facturación electrónica. Por aquí se regulan las obligaciones de facturación y por aquí la factura electrónica. Una viene directamente de Hacienda y la otra del Ministerio de Economía. Os explicaré finalmente el futuro, que es lo que tenemos próximamente, y finalmente haremos unas reflexiones. Luego, al final, tenemos un turno para que preguntéis lo que queráis. No obstante, cualquier cosa me interrumpís y que no quede claro, me lo decís y la explico. Bien. ¿Veis? Tenemos dos cosas distintas. Una, obligaciones de facturación o reporte fiscal, es decir, lo que le tenemos que comunicar a Hacienda de las facturas que emitimos, que ya os adelanto que no le tenemos que dar la factura a Hacienda, le tenemos que comunicar una serie de datos fiscales de la factura. ¿eh? Eso es la obligación de facturación o reporte fiscal. Eso es lo que ya sabemos que entra en vigor el 1 de enero del 2026. O sea, el 1 de enero del año que viene, esto ya va a estar obligado para empresas. Para autónomos es el 1 de julio. ¿eh? Empresas 1 de enero, autónomos 1 de julio. Y luego, por otro lado, tenemos la factura electrónica, que ahí eso lo que afecta es al intercambio de facturas entre empresas o empresas y autónomos o autónomos y empresas, que van a obligar a que sea electrónico el intercambio. O sea que a partir de ese momento no podremos enviarle ya facturas en papel, ni en Excel, ni de otros sistemas. Habrá que utilizar factura electrónica, que luego os voy a explicar qué es lo que es. La primera depende de la agencia tributaria y la segunda depende del Ministerio de Economía. Aunque ahora ya en el último borrador del reglamento ya se dice que depende del Ministerio de Economía, pero lo va a gestionar Hacienda, que es una de las cosas que nosotros desde las asociaciones estábamos luchando desde el principio, porque dos cosas que afectan al principio a lo mismo, que es la emisión de facturas, nosotros entendíamos que tenía que ir junto y que no puede sacar una legislación por un lado y otra por otro que afecten a lo mismo. Entonces, al final ahí estamos logrando algo. No todo lo que pensábamos, pero algo sí. Aunque da tiempo y puede ser que se logren más cosas. Entonces, la primera es la ley antifraude y la segunda es la ley Crea y Crece. Entonces, dos cosas distintas, porque te dicen, es que entra en vigor la factura electrónica el año que viene. No. El año que viene lo que entra en vigor es la ley antifraude y las obligaciones de facturación, el Verifactu. La ley Crea y Crece, la factura electrónica, no sabemos cuándo entra en vigor. Ya hay un reglamento y probablemente entre 2027 están hablando, pero no lo sabemos. Bien, la primera afecta a la obligación de comunicar a la agencia tributaria las facturas que se emiten. O sea, le tenemos que decir a Hacienda que hemos emitido una factura a este cliente, con este NIF, con este importe y con este IVA y con esta justificación fiscal. Servicio, lo que sea. Eso es lo que tenemos que comunicarle. No le tenemos que decir, le hemos hecho una factura de la instalación de gas de una caldera. No. Le diremos a un cliente, le hemos emitido una factura, que es este cliente, con este NIF, el importe 100 sin IVA más 21 del IVA, 121, y es por un servicio prestado. Eso es lo que le tendremos que comunicar. Y la segunda, sin embargo, lo que afecta es al intercambio de facturas entre empresas de autónomos españoles.
Insisto, españoles. De momento, solo entre españoles. O sea, todo lo que se llama en normativa B2B, o sea, business to business, negocio a negocio. No afecta a lo que es empresa a cliente particular, eso no afecta, y no afecta a las comunitarias de momento y no a las exportaciones. O sea, todo lo que es B2B. Luego os explicaré que ahora ha aparecido este mes, en marzo, un reglamento, un borrador del reglamento, y ahí hay también unas excepciones y demás de que no va a afectar a todo exactamente, pero luego os hablaré de ello. Y la primera, la que depende de la agencia tributaria, que es la antifraude, y es la obligación del reporte fiscal, ahí vamos a ver que nos va a obligar a tener sistemas de facturación certificados. Eso quiere decir que el programa con el que emitamos las facturas tiene que estar certificado. O sea, tiene que haber un fabricante que certifique que ese programa cumple con las normas que dicen en esta ley. En esta ley y en los reglamentos y orden ministerial que se ha sacado a posteriori. Con lo cual, siempre tenemos que utilizar estos sistemas de facturación, programas. Y la segunda, veremos que afecta a unas plataformas donde se intercambiarán las facturas, luego explicaré con más detalle. Y tiene también otro apartado que es el control de la morosidad, que aquí afecta a la obligación de informar de la fecha de pago. O sea, en esta segunda, además de intercambiar las facturas, habrá que comunicar cuando las facturas están, en principio, completamente pagadas, que eso es algo que estaba también poco claro y en el último borrador se ha aclarado. Bien, entonces, tenemos claro dos cosas distintas. Antecedentes, todo esto no es nuevo. En cuanto al reporte fiscal, ya desde, creo que es 2017, creo, y existe esto, que se llama suministro inmediato de información, donde todas las empresas que facturan más de 6 millones de euros o que son exportadoras o que se acogen voluntariamente, tienen la obligación de comunicar todas las facturas que emiten y que reciben a la agencia tributaria mediante este sistema. Eso ya está en vigor desde hace bastantes años. O sea que todo esto que una de las dudas que sale, pues ¿se va a bloquear la agencia tributaria cuando subamos todas las facturas? Pues no, porque ya con esto mismo se dijo y llevan en funcionamiento bastantes años y la verdad es que funciona bastante bien. Bien. Y luego, en cuanto a lo que es reporte fiscal, en el País Vasco ya tienen una cosa que se llama Ticket Buy, que está en vigor desde el 1 de julio del año pasado, que es al final lo que vamos a tener que hacer en el resto de España, pero a la agencia tributaria. En el País Vasco se lo comunican a las agencias forales, o sea, cada factura que emiten o cada ticket que emiten ya tiene que ser Ticket Buy. En lo nuestro se llamará Verifactu, pero ya veis que no es nuevo, o sea que ya está en marcha en el ámbito del País Vasco desde el 1 de julio del año pasado. Bien, y lo de la factura electrónica tampoco es nuevo. Desde hace ya unos cuantos años, la Administración obliga a que toda la factura que le emitas, que sea de mayor de un importe, a un organismo de la Administración, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, el Estado, tiene que ser factura electrónica. Eso ya hace años, y si alguno facturáis al ayuntamiento, eso ya lo estáis haciendo desde hace tiempo. Para esto, la Administración nos dio un programa que se llama FACE, que lo utilizan todas las empresas que facturan a la Administración, lo que se llama B2G, negocio al gobierno. O sea que no son cosas nuevas, sino lo nuevo es que ahora nos va a afectar a todos. Hasta ahora afectaba a unos cuantos y ahora va a afectar a todos. Aquí tenéis los símbolos de cada una de las cosas. Vale. Entonces, ¿cómo estamos a día de hoy? La ley antifraude, que es la que afecta al reporte fiscal, que es la que ya sabemos blanco sobre negro cómo va a ser. Bueno, pues afecta al reglamento de facturación que teníamos ahí y en el 9 de julio del 2021 es cuando se publica la ley. Fijaros, del 21 iba a entrar en vigor en el 26, o sea, casi 5 años después. Ahí va todo
una compilación de cosas donde hablaba de medidas para el fraude fiscal, para evitar multas, para que se alterasen los registros. En fin, de entonces aquí ha cambiado muchísimo el tema de lo que se pretendía hacer y lo que es al final. Bien. Entonces, para que haya una ley, la ley tiene que publicarse, hay que sacar luego un reglamento que se tiene que aprobar y cuando ese reglamento hay que sacar una orden ministerial y esa orden ministerial se publica y ya entonces entrará en vigor. Esos son los 3 pasos que tiene que seguir una ley para ponerse en marcha. Entonces, se hizo la ley, salió el reglamento, que el 5 de diciembre del 2023 se aprobó el reglamento, donde ya se ponían todos los requisitos que deben adaptar los sistemas y programas, esto lo leo literal, que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales y la estandarización de los formatos de registro de facturación. Entonces, esto ya se publicó aquí y ya el siguiente paso era la orden ministerial, que en teoría iba a ser inmediata, pero por lo que sea, se ha retrasado bastante. Entonces, aquí, por ejemplo, se hablaba de que esto iba a entrar en vigor el 1 de julio del 2025, pero ¿qué pasa? Que ahí ponía también que había unos plazos para que las empresas se adaptasen. Entonces, como la orden ministerial se retrasó, pues ya no daba con los plazos legales que había ahí para que entrase en vigor el 1 de julio del 2025. Entonces, se sacó una modificación de este Real Decreto donde ya se dice que entra en vigor el 1 de enero del 2026 para empresas, para autónomos el 1 de julio del 2026. No. Y finalmente se publica la orden ministerial el 17 de octubre del 24. Y ahí ya se detalla y se especifica cómo hay que hacerlo, cómo tendrán que ser los programas, cómo deben de ser todos los sistemas de facturación, etcétera. Ahí ya viene todo detallado. Y paralelamente, desde ese momento, en la sede electrónica de la agencia tributaria, donde entramos a presentar el IVA y todo eso, pues bueno, ahí hay un apartado donde ya se publica todos los requerimientos y demás que van a tener que cumplir los sistemas. Porque aquí se dice que casi todo, pero también te dice, y el resto de especificaciones han publicadas en la sede electrónica de la agencia tributaria. O sea que esto lo tenemos claro. El 1 de enero del año que viene hay que empezar a funcionar con esto, sí o sí. Vale. La ley Crea y Crece, que es la otra, la de la factura electrónica, esa se publicó en el 2022, el 28 de septiembre, y la que se llamó Creación y Crecimiento de Empresas. Ahí metieron, eso como hacen ahora muchas veces, que te hacen una ley de una cosa y te meten 50, pues ahí metieron todo esto. Y se publicó un borrador en junio del 2023 y no se había vuelto a publicar nada más. Llevamos 2 años prácticamente sin saber nada más. Y ahora, en 5 de marzo de este mes pasado, se ha publicado un segundo borrador donde ya se explican bastantes cosas. Entonces, esto no sabemos cuándo, pero según lo que aparenta en el borrador, para creo que es 2027 puede que entre en vigor. No hay orden ministerial ni tenemos nada en la sede electrónica. Y esto es lo que os digo, que la ley la saca el Ministerio de Economía y ya en este borrador se habla de que la plataforma la gestionará el Ministerio de Hacienda. Entonces ahí ya es probable que coja mucha más velocidad al manejarlo Hacienda, que es lo que tiene lógica. Bien, luego paralelamente a esto, que son legislaciones españolas, tenemos las directrices europeas. A nivel europeo, en diciembre del 2022, se dice que toda la facturación entre los países miembros tendrá que ser electrónica, o sea, lo mismo que habla esta, será factura electrónica a partir de 2028. Como esto se sacó en la norma esta europea y a nivel, sabéis que todas las normas que sacan a Europa hay que hacer la transposición en España, pues es un poco por lo que yo creo que lo metieron aquí
para la obligación en España, que es a legislación. Entonces, vamos a lo primero, que es lo que ya nos va a afectar dentro de poco. ¿A quién afecta? A todos los obligados a emitir facturas o tickets, salvo exentos. Cuando digo todos, digo todos y todas, ¿eh? Todas las empresas que están obligados a emitir factura. ¿Quiénes están exentos? Pues los que ya tienen la obligación, porque facturan más de 6 millones de euros y están en el SI, de incluirse en el SI. A los que ya están obligados por el Ticket Buy en el País Vasco, que no tiene sentido que tengan otra obligación, estos, y determinadas causas muy excepcionales que están exentos de emitir factura. A todos los demás estamos obligados a ya cumplir con Verifactu, con la ley antifraude, ¿no? Una cosa que os hablaré luego es, depende del volumen de facturación que tenga la empresa, si le puede interesar en un momento dado cumplir con Verifactu o acogerse voluntariamente al SI, porque tiene algunas ventajas el SI que no tiene Verifactu, que luego os explicaré. Vale. ¿Y qué obligación tiene? Pues tiene la obligación de utilizar lo que llaman un SIF, un sistema informático de facturación. O sea, vamos a tener que utilizar un programa o una, cuando digo un programa, puede ser una plataforma web, ¿eh? Para emitir las facturas, sí o sí. No vamos a poder hacerlas en Excel, ni las vamos a poder hacer en Word, ni las vamos a poder hacer en una libreta. No vamos a poder hacerla de otra manera, nada más que con un sistema informático de facturación. Punto 1. Todos estos sistemas de facturación han de estar certificados. Aquí esto es importante porque al principio se hablaba de homologar. Cuando salió la ley se hablaba de homologar. Te explico un poco la diferencia. Homologar es que yo hago un programa, se lo llevo a una entidad, que puede ser del gobierno, puede ser un instituto tecnológico que esté acreditado, y él lo chequee y diga, esto cumple con la norma, está homologado. Nosotros desde el principio estuvimos totalmente en contra de eso, porque eso es prácticamente imposible de hacer. O sea, que un organismo certifique que cumple con la normativa legal es prácticamente imposible. Y así se lo hicimos ver desde un principio, y bueno, ahí ha habido mucha pelea, y al final se dijo que fuera certificado. ¿Certificado qué es? Que el propio fabricante te certifica que el programa cumple con la norma. Y te lo certifica desde dentro del mismo programa y por escrito. Porque si eso luego no cumple con lo que dice Hacienda, las multas para el fabricante son bestiales. 150.000 euros por cliente de ejercicio. Si te pillan un cliente 4 ejercicios, pues 600.000 euros que han caído multas. Entonces os podéis imaginar que nadie creo que se la juegue a certificar algo que no esté certificado. Bien, entonces eso es lo importante, que el software ha de estar certificado según las especificaciones que ya se publicaron en la orden ministerial. No hay homologación, ¿eh? ¿Y quién certifica el software? ¿Quién certifica el programa que vayáis a utilizar? En principio el fabricante, el que lo fabrica, lo certifica. Pero también les hicimos ver que hay software que es el de libre disposición internacional, que son extranjeros. Entonces, en ese caso se contempla que el distribuidor nacional sea el que lo certifique, ¿eh? Y el que asuma la responsabilidad de que ese software tiene que cumplir con toda la normativa de Hacienda. Bien. ¿Y qué es lo que nos regula aquí? Hacienda aquí también cambió esto desde lo que se habló a un principio. Entonces nos dice, vale, está claro que tenemos que tener un programa certificado. La mala noticia es esa, y la buena es que nos van a regalar un programa Hacienda, ¿eh? Para poder facturar. Que al principio, en el primer borrador, se dijo que tenía un límite de 100 facturas, que eso me acuerdo yo que lo dijimos aquí, ¿eh? Y nos escribió Hacienda cuando sacaron el segundo borrador, que ya eso cambió, nos escribió diciendo, esto que habías dicho ahora ya no es así. Entonces, ahora ya os digo que no hay límite de facturas, ¿eh? Entonces vais a poder utilizar el programa de Hacienda, que va a tener una serie de limitaciones, pero bueno, lo podéis utilizar, ¿vale? Y Hacienda nos dice, vale, a los que van a utilizar el software, los que van a certificar el software,
tienes dos posibilidades. Una es sistemas Verifactu y otra es sistemas no Verifactu. ¿Qué es? Verifactu es que el programa, en el momento que emites la factura, automáticamente sube el reporte fiscal a Hacienda. En ese momento lo sube. O sea, tú tendrás tu programa, harás la factura y en ese momento Hacienda ya sabe que has hecho la factura. Eso es un sistema Verifactu, que cumple con esa norma. Y el no Verifactu es que tú certificas que cumple con toda la legislación, pero no tienes que subirlo a Hacienda en el momento. Y ya todo el mundo piensa, pues no, el que no la subo, pues no. Pues no, porque eso yo creo que lo han hecho un poco por casos muy complicados que no pueden estar conectados en el momento y tal, pero el, la complejidad técnica y de funcionamiento de la aplicación que obliga la ley para hacer esto es tremenda. O sea, hay que ir a sistemas blockchain, a cosas complicadísimas. De hecho, Hacienda, una de las cosas que nos ha dicho clarísimamente, y cito palabras textuales suyas, quien no utilice un sistema Verifactu tendrá que explicar muy bien por qué lo hace. Pues cuando eso te lo dice un inspector de Hacienda, pues, ¿vale? Y además, el no Verifactu no la sube inmediatamente, pero sí a requerimiento. O sea, a requerimiento, que quiere decir que Hacienda te envía un requerimiento y en ese momento le tienes que dar un botón y todas las facturas en Hacienda. Con lo cual, estamos igual que con el Verifactu. Entonces, en el sector, ya os digo que yo, por todas las empresas que hay en la asociación y demás, vamos a ir todos a sistemas Verifactu. Porque ya os digo que es muy complicado de certificar. Y que la certificación nos va a obligar a vosotros a tener unas medidas de control ahí que os va a encorsetar, porque exige un montón de cosas. O sea, no solo certificar el software. Vale, entonces, en el Verifactu la remisión es voluntaria y validación de los registros de factura. Eso funciona como el SI de que os he hablado. Aquí veis el logo que le ha puesto Hacienda al Verifactu. Entonces, tú emites la factura, inmediatamente se conecta con la agencia tributaria y te devuelve un código seguro de verificación que se llama, que es esta factura, esta factura no, el registro de la factura es correcto y lo registro. Puede ocurrir que lo envíes y te diga que no, por una serie de, pues por ejemplo, que sea un NIF que no sea correcto, que sea un NIF que no tenga registrado, que el cálculo de la factura no esté bien hecho. Entonces, para que eso no te ocurra y en un momento dado te quedes ahí paralizado, es importante que el software que te certifiquen tenga ya una serie de controles previos. Pues, por ejemplo, que cuando des de alta al cliente te compruebe que el NIF es correcto en Hacienda o en Europa. Toda una serie de controles que esté bien controlado el tema de los cálculos, etcétera, para evitar que Hacienda te devuelva facturas. Porque además te las devuelve en el momento, o sea, que tal, te dicen no es correcta. Entonces, es importante que eso, entonces se envía el registro a Hacienda, Hacienda te envía el código seguro de verificación y ya tiene el registro a Hacienda y tú lo has de conservar. Luego os enseñaré algunas pantallas de programas ya para que veáis. Estamos hablando de facturas y tickets, ¿eh? Un ticket del bar de la esquina también. O sea, en el momento que hace el ticket, ha de salir el sistema Verifactu. O un taxi, coges un taxi y el momento que te da esto del importe de la carrera también. Sí, perdona, ¿Vais una pregunta levantada? No. es que si no, no te oyen los que están fuera. Espera. Eso. ¿Cómo es el TPV? Sí, Ya, sí, sí. En el momento que emites el ticket en el TPV tiene que subir a Hacienda. Entonces tendrás que tener un programa de TPV que te lo haga automático. ¿Eh? Que en el momento que la hagas, el programa de TPV se comunicará y
Bueno, eso es con lo que cobras, pero el TPV entendemos terminal punto de venta, o sea, la caja registradora. No, no, y entonces tú haces facturas. Vale, entonces cuando emitas la factura, el terminal del banco no. Perdonad si no me he explicado bien. Claro, es el terminal de, pues cuando vas a la cafetería que te pican y te dicen, ¿te has tomado 2 cafés con leche? ¿Eh? Eso es terminal punto de venta que se llama. ¿No? Vale, entonces se sube y esto qué es lo que lleva, que en la propia factura o en el ticket aparecerá un código QR. Ese código QR, ¿para qué valdrá? Pues para comprobar, cualquiera podrá comprobar que esa factura es buena y que está en Hacienda. Tanto a partir de que esto entre en vigor o ahora mismo ya, si os envía alguna factura al País Vasco, vais allí, cogéis un taxi, veis que lleva un código de barras, lo lees con el móvil y ya te dice, esta factura, bueno, allí te lo dice en vasco, esta factura ya está en la agencia foral vasca, no sé qué, correcta. Ahora luego os explicaré lo que os va a dar aquí en Hacienda. Bien, y luego está los sistemas no verifacto. No verifacto ha de estar certificado también, ¿eh? Entonces, remisión bajo requerimiento, ¿eh? En el momento que Hacienda te diga, pues tú le darás a uno y le enviarás automáticamente todas las facturas. No las facturas, sino los registros de factura. Entonces, ¿esto qué tiene? Pues una muy alta complicación de certificación de los sistemas. Muy complicado. O sea, lo han hecho tan complicado que es que yo no sé si se puede cumplir todo lo que piden, porque hay cosas que no dependen ya del software, hay fabricantes, que es una de las cosas que les hicimos ver también desde un principio, que a lo mejor nosotros hacemos unos programas de facturación, pero eso utiliza una base de datos americana. Entonces me están diciendo que no se puede alterar, pero si la base de datos alguien conoce la clave, la podría alterar y ya no depende de mí. Entonces por eso os digo que eso es muy complicado de hacer. Y estas, los que se emitiesen allí, no llevarían QR. O sea, tú emitirás y no llevarás QR. Lo cual no quiere decir que todas las facturas a partir de este momento van a llevar QR, porque las que emitan los que estén en el SI, las empresas grandes, esas no llevarán QR, porque están en el SI. Ojo, este QR no confundirlo con el QR que se pone ya hoy en día mucho, que es que lo lees y es información comercial de la empresa. Este te enlazará con Hacienda directamente. ¿Veis? Entonces, una factura será así, llevará en una parte visible el código QR y la leyenda Verifactu. Esto además ha de estar en un tamaño que te indican, ha de aparecer la leyenda que te indican, o sea que no puedes decir, pues se pondrá aquí en pequeñito, no, ha de estar en un tamaño que te indican donde te indican. Y así es como eso. Entonces tú leerás desde el móvil o desde el ordenador el código QR. Esto comunica con Hacienda en el momento y te devuelve. Factura encontrada. Dice, en la agencia tributaria consta una factura con las siguientes características. El NIF, el número de factura, la fecha de expedición y el importe. Entonces, con esto todos podemos ser inspectores fiscales. O sea, tú ahora vas y te dan eso, lo lees y si eso no está en Hacienda, algo raro pase. Puede ser que te devuelva un código de que esto no consta en Hacienda. Esa factura no consta en Hacienda. Lo cual ya te indica algo. O puede ocurrir que el código QR no corresponda, no esté bien y te dirá factura no verificable, un error. Pero vamos, en principio estas serán las comprobaciones que saldrán leyendo el código QR. Vale. Entonces, lo que os comentaba antes, la agencia tributaria va a desarrollar o está desarrollando, ahora os enseñaré alguna pantalla que ya está, que lo que decía en la norma es que va a desarrollar una aplicación informática que va a tener al menos las siguientes funcionalidades. Va a ser capaz de capturar, almacenar, consultar y descargar los datos de las facturas. O sea, podrá capturar los datos, los conservar. Permitirá expedir la factura en formato imprimible y en PDF. O sea, desde el programa de Hacienda te podrás
emitir la factura con el formato PDF o imprimirla directamente. Se podrá descargar en PDF y se generará ahí almacenamiento del registro de facturación. Según nos han dicho, si no varía al final, lo que no va a tener es personalización. O sea, va a ser un programa que te va a sacar una factura en blanco como ahora veréis, pero no vais a poder poner ni el logo ni nada parecido. Si no cambia, va a ser así. Vale. Y aquí lo que decía es que una vez publicada la orden ministerial, habrá un plazo de 9 meses para desarrolladores y agencia tributaria para tener preparados los sistemas de facturación. Eso es lo que ponía en el primer reglamento antes de que lo modificasen. Como luego se retrasó la orden ministerial, pues claro, 9 meses contados a partir de entonces, el 29 de julio. Y como en el borrador decía que las empresas tendrían que entrar en vigor el 1 de julio, pues no tenía sentido que no tuvieras el programa y tuvieras la obligación. Entonces, por eso se cambió la fecha y sacaron un borrador y es el 1 de enero del 2026 para empresas y para autónomos el 1 de julio del 2026 y para los fabricantes de software el 29 de julio del 2025. O sea, cualquier programa que compréis a partir de esa fecha tiene que estar ya certificado Verifactu o SI o SRSI, pero tiene que estar certificado Verifactu o certificado no Verifactu, pero tiene que estar certificado. No afecta a los programas que tenéis ahora, pero si tenéis que hablar con el proveedor o con quien lo haya desarrollado, porque os lo tiene que certificar Verifactu. O sea, os tiene que hacer una nueva versión o lo que sea, pero hay que tenerlo Verifactu. Pero para el 1 de enero del año que viene. El 29 de julio, fecha para nosotros para vender programas nuevos a clientes nuevos. Bien. ¿Veis? Y aquí os pongo para empresas 1 de enero del 2026 y para autónomos 1 de julio del 2026. Aquí hago una reflexión que la hago aquí también al final, es dependiendo del volumen de facturación, si os interesa entrar en el SI. El SI comunica las facturas a Hacienda de manera inmediata, pero tienes un plazo de 4 días. En 4 días subes las facturas. Obliga de proveedores también de compras, que Verifactu no obliga. Pero tienes la ventaja de que, por ejemplo, la declaración de IVA te la saca, no tienes que hacer el 347, el 390 tampoco lo tienes que presentar, sino que en la última declaración lo presentas. Tiene una serie de ventajas respecto al Verifactu. Entonces, nosotros en principio a nuestros clientes que ya tienen un volumen, les estamos aconsejando que se vayan al SI. Pero bueno, eso ya es decisión de cada empresa. Vale. ¿Veis? Esto es en nuestro ERP, ya está implementado. Cuando tú ahora generas una factura, tienes una pestaña que es Verifactu con el código QR que os comentaba y este código QR lo que envía es aquí, a Hacienda, a este churro que pone aquí, que es donde entra y está en nuestro registro de factura. Y además hace la justificación de la factura, pues factura según ley no sé qué tal del Real Decreto de tal. Y el régimen, operación en régimen general. Eso es lo que Hacienda quiere. Hacienda quiere el NIF, el nombre, el importe y la justificación de la factura, que son estos 2 campos. Esto, por defecto, todas las que hagáis son iguales, en la mayoría de casos, salvo alguna que se haga por inversión o por cosas de esas. Es lo mismo. Bien. Y esta es la que nos ha proporcionado el programa de Hacienda. Esto nos lo dio Hacienda en una presentación. Entonces, este es el programa que os van a poner a vuestra disposición, que va a ser vía web. O sea, te conectarás en la página web, entrarás con tu certificado como entras en otras partes de Hacienda y ahí te permitirá registrar la factura. Y lo que emitirá será una factura como esta, donde dirá el código barras, el Verifactu, la leyenda, y pondrá pues la factura original, los datos de la factura. No se aprecia muy bien la letra, pero si luego os enviáis la presentación sí que está bien, pero lo que pasa es que
el proyector lo desvirtúa un poco. ¿Veis? Aquí es donde, no se ve, pero es donde ponía lo mismo que hay. Régimen de la factura, factura en orden general, etc. Vale. Revisión instrumental. Esto no estaba tampoco cuando hablamos la otra vez. Esto es para cuando las facturas las sube un tercero en vuestro nombre. Por ejemplo, si tenéis un asesor fiscal que os hace las facturas, él las puede subir en vuestro nombre, ¿no? Eso antes no estaba claro y ahora está claro. Entonces, es lo que se llama revisión instrumental. O sea, tú le das los datos y el asesor te hace las facturas, ¿no? Entonces, lo que dice que es correspondiente a la factura verificada puede ser realizado por un tercero. En caso de existir el asesor, los datos del mismo deben constar en la cabecera de la remisión. O sea, cuando él remita la factura, dirá que es un asesor y que la está remitiendo en vuestro nombre. ¿Sí? Y bueno, esto, ¿hay alguna asesoría en la sala? ¿No? Vale. Bueno, pues era por explicar. Online, bueno, pues lo explico. Ahora ya se hacía eso para el SI, ya te permitía subir las facturas en nombre de terceros y los asesores tenían que firmar un convenio con Hacienda que se llama el convenio 13 del SI. Pues bueno, han hecho un convenio nuevo para poder hacer estas facturas, que es el convenio 17, que es derivado del 13. Y tanto el obligado como el asesor y el remisor podrán consultar la factura. O sea que la empresa le da la factura al asesor, que el asesor se lo sube a la agencia tributaria. Y tanto la empresa como el asesor, como la agencia tributaria, por supuesto, como el cliente podrá consultar la factura. ¿Eh? Y es el convenio de colaboración 17. Vale, pues hasta aquí lo que es Verifactu. Vamos a irnos a la factura electrónica, que es la ley Crea y Crece. ¿A quién obliga? Como he comentado antes, a todos los obligados a emitir facturas o tickets que no sean, que sean negocio a negocio, español. O sea, de una empresa a un autónomo, de empresa a empresa, autónomo a empresa, autónomo a autónomo. Todos estos están obligados por esto. No afecta a los que se hacen a clientes finales, no afecta al gobierno porque eso ya se hace con el FACE, a los intercomunitarios y a la exportación. Y según el último borrador va a haber exenciones, facturas simplificadas con importe menor a no sé qué, eso en principio parece ser que va a estar exento. Estamos hablando de borrador, ¿eh? Entonces sacan un borrador, en principio parece que es lo que va a ser, pero luego hasta que lo publican pueden cambiar las cosas. Pero en principio parece que tickets, parece que facturas simplificadas, hasta un importe van a estar exentos de hacer esto. ¿Y qué es una factura electrónica? A ver, una factura, os voy a decir primero lo que no es. Una factura electrónica no es un PDF, aunque lo firme y se lo envíe al cliente. Eso no es una factura electrónica. Una factura electrónica es un fichero informático en un lenguaje que en principio esto será VL o XML, eso son cosas que hablamos nosotros raras para que no las entendáis. No, es un tipo de lenguaje donde en ese fichero con una serie de estructura que está predefinida es lo que será una factura electrónica, ¿vale? ¿Y qué es lo que haremos con esa factura? Esa factura no se la vamos a enviar al cliente, ni nos la va a enviar nosotros al proveedor. La vamos a subir a una plataforma. O sea, habrá unos sitios en Internet donde nuestro programa se conectará con el sitio y le dirá, aquí tienes esta factura. Ahí sí que estamos hablando de una factura con todo el detalle de todos los servicios, de todos los productos, de todo. Los descuentos, ahí sí que está todo, ¿eh? Y subirá a esa plataforma de facturación electrónica la factura. Bien, os explico un poco. Aquí, desde un principio, se habló, querían que hubiese muchas plataformas privadas, que pudiera haber una pública, se hablaba que pudiera, y que las plataformas comunicaran entre sí, un galimatías, que es difícil de cumplir. Y una de las cosas que sí que insistimos mucho desde un principio es que
tenía que haber una plataforma pública, porque no puede ser que encima por emitir facturas me cobren, porque claro, las plataformas privadas nos van a cobrar por subir las facturas. Entonces, finalmente se ha logrado y sí que va a haber una plataforma de facturación electrónica pública. Ellos lo que llaman SPFE, Sistema Público de Facturación Electrónica. ¿Eh? Entonces, eso ya aparece en el último borrador y además habla que tú podrás subirlo a plataformas privadas, pero la plataforma privada estará obligado a poner una copia electrónica fiel, o sea, una copia electrónica tal como se ha enviado en la pública, lo cual está muy bien. Pues bueno, eso ha costado bastantes peleas. Nosotros, desde un principio, lo que abogamos es, les decíamos, no nos obligues por un lado a subirlo al Verifactu y por otro lado a la factura electrónica. Te lo subimos a un sitio y de ahí entra Hacienda y coge los datos. Pero al final no. Porque aquí también una de las cosas que hacíamos ver es que claro, estamos poniendo los datos de la empresa en una plataforma privada, que vale, ley de confidencialidad, todo lo que quieras, pero todos sabemos que hay hackeos, que hay datos y hay muchas empresas que si coges todas sus facturas de sus clientes y todas sus facturas de sus proveedores y es una comercial, pues ya puede cerrar porque otra te abre exactamente lo mismo. Entonces, estabas poniendo ahí el know-how, el conocimiento de la empresa en una empresa privada. Que bueno, si te lo hacen poner en una pública, pues ahí ya se supone que te debes de fiar más, ¿no? En teoría, por lo menos, ¿no? Y luego, otra de las cosas que obligan también es que hay que comunicar el estado de la factura. Eso es otra cosa que también insistimos mucho porque ¿cuándo está pagada la factura? Pues bueno, ahora han especificado que la factura estará pagada cuando esté pagada completamente y habrá un tiempo. Entonces, en ese tiempo tendrás que comunicar, esta factura está pagada, no está cobrada, está pagada. En principio va a ser quien recibe la factura el que dice cuándo la paga. Eso tampoco parecía muy lógico, pero en principio va a ser así. Va a haber exención de facturas simplificadas, que no tendrán que cumplir, salvo algunas excepciones. Y la entrada en vigor es para los que facturan más de 8 millones, 8 millones, un año a partir de la publicación de la orden ministerial. Entonces estamos en 2025, en abril, tiene que publicar el reglamento, la orden ministerial y un año después, por mucha prisa que se den, estaría en el 2027, creo yo, por mucha prisa que se den. Y para los que sean menores de 8 millones, o sea, para el resto, 2 años a partir de que se publique. O sea, 2027-2028 o 2029-2030. Por eso que esto está un poco más lejano. Pero bueno, no lo tenemos que perder de vista porque lo tenemos ahí. Este es el sistema de factura electrónica que se había planteado en un principio. O sea que mi programa emito una factura. La factura tendrá que viajar a la plataforma privada, que tendrá que enviar una copia a la pública, que esta otra plataforma privada, que esta le llegará al cliente. Que el cliente dirá cuándo la ha pagado, que esto tendrá que ir por aquí, o sea, un lío. Entonces, ahora esto también está, pero todos se obligan a poner aquí la factura. Con lo cual, al principio, lo más cómodo va a ser que todos trabajemos con esta solución pública de facturación. Que además será gratuita, como no puede ser de otra manera, entiendo. ¿Veis? Y esto es lo que se llama SPFE, Solución Pública de Facturación Electrónica. Entonces, funcionará como un repositorio universal y obligatorio de todas las facturas electrónicas, ya sean originales o copias de la misma. Esto yo no lo acabo de entender. Lo de copias no lo acabo de entender. Supongo que lo aclararán. Porque si tú la subes a una privada, está la copia fiel, que es la que tiene que poner la privada en la pública. Ese es el sentido. Vale. Y repositorio universal, es decir, un sitio en Internet donde van a ir todas las facturas y las cogeremos, las de todo lo cogeremos. El sistema será desarrollo y gestión
agencia tributaria. Ya ha cambiado, ya no es el Ministerio de Economía, sino es la agencia tributaria. Y la sintaxis de esta plataforma será facturar. Eso, el lenguaje ese en el que va a ir es uno que ya está preestablecido, que sea facturar. Entonces, va a ser necesario un desarrollo normativo, una orden ministerial y previamente el Real Decreto, que habrá que aprobarlo, establecer el régimen jurídico de la factura electrónica y la orden ministerial para que entre en vigor. O sea que aquí todavía nos quedan unos cuantos pasos. Entonces, conclusión, cuando os digan, es que ya te entrará en vigor la factura el año que viene electrónica, no. El año que viene lo que entra es el Verifacto. La factura electrónica debemos ir 2027, 2028 o posterior. Va, entonces, ¿qué es lo que teníamos, las fechas que tenemos ahora en el calendario? Pues los programas que se vendan a partir del 29 de julio obligatoriamente van a estar certificados. ¿Eh? Que no quiere decir que si ya tenéis uno, os lo tengan que certificar obligatoriamente. Que ya es vuestra responsabilidad hablar con el proveedor o que esté certificado. La obligación de emisión de facturas con el sistema certificado, 1 de enero del 2026 y para empresas y para autónomos el 1 de julio. La factura electrónica en España, pendiente de un Real Decreto. Y en Europa se habla de 2028. Van a tener que correr para que aquí sea antes 2028 y aquí también, o aquí lo aplazarán, no lo sé. Vale, entonces un poco las reflexiones que hago finalmente es lo que os he ido adelantando un poco, que tenemos diversas normativas, complejidades que deberíamos simplificar y unificar. En esto nos hemos movido mucho a nivel de asociación, a nivel de la COE, se han hecho muchos movimientos para conseguir eso porque entendemos que es una cosa de proyecto de país, que es que nos va a afectar a todos. Porque a nosotros, fabricantes de software, sinceramente, cuanta más difícil os lo pongan a vosotros y más nos tengáis que pagar por nuestros programas, pues mejor, ¿no? Pero no es eso. Es una cosa que va a obligar a todo el mundo, a obligar al país, y entonces tiene que ser lo más sencillo posible. Entonces, ahora mismo no lo es, aunque va convergiendo, va convergiendo. Y nosotros lo que les hemos dicho desde un principio es que copiaran, no que inventaran, sino pues en Europa, en Italia ya lleva 2 años esto en vigor. Y allí funciona así. Tiene una plataforma del Estado, tú subes allí la factura, ya tiene la factura electrónica, el cliente la coge de ahí y Hacienda coge de ahí los datos también. Y tú no tienes que subirlo a un sitio. Eso es desde un principio con lo que estamos peleando. Pero bueno, esperemos que llegue. Vale, pues muchas gracias. Aquí tenéis mis datos de contacto por si alguna cosa queréis. Y bueno, las dudas que hayan podido quedar o... Si queréis por las dudas que hay a través de Zoom, ¿vale? Y ahora vamos a ver. Eh, Pregunta, ¿y si tenemos que facturar a un cliente que no es autónomo o no es una empresa, un particular que quiere tu factura, ¿cómo se ha tramitado ¿Cómo es el tramitado electrónicamente? Bueno, una factura emitida a un cliente particular que no es empresa obliga al Verifactum, como todas, como os he dicho, eso la tienes que subir a Hacienda y no obliga a la factura electrónica. Entonces la tienes que subir a Hacienda como todas las demás que emites. Desde el momento que eh, tienes tu licencia fiscal y puedes emitir facturas, tienes que subirlas electrónicamente. También os pregunta. El código QR, al entregarle yo la factura, Como os he mostrado, vale. El programa de Hacienda es un software que me tendré que descargar e instalar. no, es un software web. O sea, que das y se genera la factura. A no ser que, porque tienen plazo todavía, pero en principio
Mm, Creo que las fallas que ya tienes ahí. Vale, ¿tenéis alguna duda por aquí? Nos levantáis la mano y os pasamos el micro. A ver, cuando, por ejemplo, yo hago lo del alfase, ¿vale? Tengo mi sistema informático y demás, entonces yo genero la factura a mi sistema informático y después voy al FACE y vuelvo a introducir todos los datos, la factura, o sea, genero la factura dentro del FACE, etcétera. Entonces, ahora habrá que hacer lo mismo o se supone que en el sistema ya de un tirón, o sea, El verificar, pues, no lo usaba. O sea, el programa que tengas se comunicará con Hacienda y subirá el registro. Y luego la factura electrónica, que es el FACE, puede ocurrir ya programas que no te hacen falta pasar por el programa del FACE, sino que directamente te sube la factura. O sea, el programa del FACE se une directamente con aquel. Y en el y a veces se comunica directamente, porque una cosa es que factura a la administración y cosa que todas las facturas las tengas que volver a aplicar. Entonces, poco hemos avanzado, la verdad, en la digitalización. ¿No? No. Al principio, en el primer borrador, se hablaba que la entrada en vigor era julio del 2025. Pero por lo que he explicado de que la orden ministerial salió tarde y entonces no entraba en fecha, es por lo que se pospuso. Autónomos 1 de julio del 2026. Empresas 1 de julio del 2026. se podría empezar a usar antes o como funciona. Yo creo que sí que lo pondrán en disposición antes. Ahora lo tenemos para los desarrolladores, lo tenemos ahí una parte de la agencia tributaria que es a modo de pruebas. Entonces nosotros ya estamos generando las facturas y subiéndolas. Entonces habrá un momento en que lo pondrán libre y yo creo recordar que ya vi en la agencia tributaria que a partir de una determinada fecha podréis empezar a subir ya las facturas de manera voluntaria. Si no tenéis ninguna pregunta más. No. Ya recordaros que tenéis una cosa de valoración, si nos podéis contestar para hacerlo a red.es, que nos piden un poco un feedback de cómo va y que se nos va a decir, que lo agradeceríamos y ahora no. Eh, Y voy a finalizar ya esto. Bueno, dar las gracias de nuevo a PIMAG por darnos este espacio de nuevo aquí para poder hablar de factura electrónica en este caso. También dar las gracias a Joaquín por todo, por aclarar un poco todos estos conceptos. Y nada, recordaros que bueno, la sesión de hoy la tenemos grabada, os la enviaremos por correo electrónico también para que la tengáis junto con la presentación de Joaquín. Y cualquier duda que tengáis, tanto en factura electrónica como en cualquier otra cosa o tema de digitalización, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos y podemos ayudaros en todo lo que podamos. Así que nada, lo dejamos aquí y ya nos vemos en las próximas jornadas, ¿vale? Muchas gracias.